Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal. En esta ocasión les quiero comentar un poquito más en relación a lo que es mi vida. Quiero que me conozcan un poco más. Considero que estos videos van a ser un poco largos y van a ser varios porque sí quiero contarles lo más que pueda para que ustedes puedan conocerme así a profundidad. Bueno, quiero contarles que yo actualmente vivo acá en la ciudad de Guatemala, en el área de la capital. Es decir, que soy capitalina, como muchos me dirán, ¿verdad? De quienes son de acá de Guatemala. Bien, mis papás son originarios de Salama, Baja Verapaz, de mi mamá de una aldea que se llama Pacalaj, de Salama, y mi papá del área La Paz, también de Salama, Baja Verapaz. Bueno, soy hija única. Mi mamá actualmente tiene 65 años y mi papá tiene 88 años. Yo tengo 26 años, entonces pueden hacer ustedes ahí el cálculo más o menos a qué edad me tuvieron. Bueno, otro punto importante que quería resaltar, como les había mencionado, soy hija única. Desde el punto de vista ahorita actualmente, cuando ya soy una adulta, les puedo comentar que sí es un poco complicado. Si hay otras personas que también son hijos únicos y me están viendo, pues no me dejarán mentir que cuando ya llegamos a la edad adulta tenemos muchas responsabilidades. Son varias cositas que tenemos que hacer. Bueno, empecemos desde mi niñez. Mis papás, la historia de cómo se conocieron, cómo surgió el amor entre ellos, sinceramente no me lo sé. Ellos no me lo han contado y creo que no me lo van a contar. Ya a esta edad ya no espero la información. Solo sé que estoy acá y que vivo gracias a Dios. Solamente eso sé. Bueno, mi papá, pues como les menciono, tiene 88 años, mi mamá 65, pues pueden ver ustedes la diferencia de edad que ellos tienen. Cuando estaba pequeña, pues yo, mis recuerdos, los primeros recuerdos que tengo de mi papá, pues es cuando él ya estaba grande, ya tenía canitas. Mi papá, él dio clases a personas adultas. Esta historia, pues más en relación a mi papá por la edad que tengo, pues, y tal vez ustedes me dirán, pues qué dejada, no sabe mucho de la información de su papá. Creo que eso sí se lo voy a dejar, si mi mamá me lo permite, que ella se los cuente un poquito más a profundidad, o le voy a decir que me detalle bien cómo fue su trabajo. Yo les voy a contar lo que yo tengo en mente y lo poco que sé de ellos. Bueno, pues mi papá, gracias a Dios, sí se graduó. Él se graduó de, vamos a ver, de administración pública, si no estoy mal. De eso se graduó él, se sacó su diversificado cuando ya estaba grande. Incluso tengo una foto, ¿verdad? Un recorte de un periódico donde él está con su toga. Se los voy a mostrar, si yo lo encuentro más adelante se los voy a mostrar. Mi mamá pues solo ha trabajado de ama de casa, de hacer oficios domésticos en otras casas. Desde pequeña pues ella ha sido muy trabajadora y solamente a eso se ha dedicado. Ha cuidado también niños y a personas adultas. En su mayoría, ¿verdad? Solo a eso se ha dedicado. Mi papá pues como les indico, sí se graduó, sí trabajó duro. Gracias a Dios pues él ahorita está jubilado, sí le costó bastante, pero como ustedes saben pues para la edad en la que él se jubiló o el tiempo en el que se jubiló, la jubilación no es mucho. No me quejo porque gracias a Dios con eso él pudo hacer lo poco que hizo, ¿verdad? Lo poco que nos brindó pues nos ayudó bastante. Entonces en ese sentido pues no me puedo quejar. Ok, bueno, me quedé en esa parte de que, como les digo, cuando yo estaba pequeña, yo recuerdo que mi papá pues ya tenía canitas, ya le costaba un poquito, ¿verdad? Él estaba trabajando de oficinista en una empresa para unos abogados y notarios en zona 1. Entonces él cuando yo estaba pequeña, pues él me llevaba para arriba y para abajo cuando estaba haciendo sus trámites. Otra cosa muy importante, mi papá era alcohólico, o es, porque todavía le hemos mantenido un poco esto, ¿verdad? Bueno,
el vicio de una persona alcohólica, pues yo creo que cualquier vicio es muy feo, es muy complicado, tanto para la persona como para la familia, pero en lo personal yo considero que la mayor parte que nos afecta es a nosotros la familia. Bueno, desde que mi mamá conoció a mi papá, pues creo que él fue así, ella lo conoció así, ella aceptó estar con él así, entonces hemos vivido la mayor parte con el vicio y con mi papá, ¿verdad? Gracias a Dios, pues no les puedo decir, pues mi papá no se hizo cargo, mi papá nos dejó, no nos abandonó, estuvo ahí por partes, ¿verdad? Pero estuvo con nosotras. Bueno, como les indico, pues sí, mi papá se graduó, yo estudié, un año estudié en Salamá. Como les decía, pues de allá son originarios mis papás, en la aldea de Pacalaj, ahí de donde es mi mamá, ahí está la mayor parte de la familia de parte de mi mamá. De mi papá, pues sinceramente no conozco a muchos, sí tuve relación con mi abuela, a mis dos abuelos no los conocí, ni de parte de mamá ni de papá, y a las abuelas sí las conocí, a las dos, tanto de mamá como de papá. Conviví más con la de mi mamá, que es como les decía, que fue donde yo viví en Salamá, Baja Verapaz, en Pacalaj, en la aldea Pacalaj. Pues de allá, como es mi mamá, ya estaba la casa de mi abuela, y estaba mi tía y mis dos primas, que son las más queridas. Pues sí tengo más familia, ¿verdad? Pues sí tengo más familia, pero las más allegadas, o sea, con las que me apegué más, fueron con ellas de parte de mi tía María Elena, que sería mi prima Vilda y mi prima Luz. Ellas dos fueron con las que me llevé mejor, tal vez porque tenemos casi las mismas edades. Con mi prima Vilda, que es la que tiene un año menor que yo, pues con ella tuve un poquito más de relación. Bueno, como yo miraba que ellas estaban estudiando, pues yo también quería estudiar. Para ese entonces yo tenía 4 años. Entonces imagínense, era un bodoquito, ¿verdad? Mis papás pues trabajaban. Mi papá creo que ya estaba trabajando en la oficina que les decía de los abogados y notarios, y mi mamá pues estaba trabajando en una casa. Como nosotros íbamos de visita con mis papás allá donde mi abuela de parte de mi mamá, y miraba que mis primos estaban estudiando, pues yo también quería estudiar. No, pues ya iba la envidiosa ahí, ¿verdad? Entonces, como ellas estaban estudiando, yo quería ir a estudiar con ellas. Hicieron unos arreglos ahí, hablaron con el profesor de la aldea, que por cierto recuerdo que eran solo 2 profesores los que había, y se dividían ellos los grados. Entonces, en teoría yo tendría que haber entrado a párvulos, pero allá no hay párvulos, allá solo hay desde primero a sexto, nada más. Entonces sí o sí yo tenía que entrar a primero. Ese año, de 4 años, ¿verdad? De 4 años para cumplir 5. Porque les comento también, mi fecha de cumpleaños es el 23 de mayo. Entonces yo entré de 4 para cumplir 5 años a la escuela. Iba ya a estudiar con ellas. Pues prácticamente yo iba como oyente, porque no sabía escribir, no sabía leer. Pues tenía 4 años, ustedes sabrán. Lo que más me gustaba pues era estar jugando. Utilicé uniforme, sí, utilicé uniforme. Creo que tengo unas fotos por ahí que se las voy a mostrar más adelante. Tengo varias fotos, que mi mamá es muy fanática de las fotos, entonces ella me tomaba variedad de fotos. Bueno, utilicé uniforme, fui parte de la escuela, de algunas actividades. Ay, disculpen. Muy bien, les decía, fui parte de actividades. Me llevé bien con la mayoría de la escuela, no me trataron mal, que yo recuerdo algún trauma, no tuve ningún problema con los estudiantes. Tenía otro primo de parte de mi mamá, y él me enseñó a escribir. Él me tomaba la mano, y las planas que nos dejaban hacer, él me ayudaba, me agarraba la mano y me enseñaba cómo tenía que escribir. Él me ayudó bastante en ese sentido. Bueno, terminé el ciclo escolar prácticamente, ¿verdad? Allá, y fue el único grado que no aprobé. Tengo un certificado que por ahí también ha de estar, y dice que no aprobé. Bueno, sigamos. Cuando me iban a visitar mis papás, pues me quedaba llorando, pero como yo quería estar allá, entonces se tenían que, cuando llegaban, pues para mí era una emoción ver a mi papá llegar a verme. Él casi siempre me llevaba más de algo, y mi mamá igual.
pero mi mamá tenía que salir de madrugada o escondidas cuando yo estaba dormida para que yo no llorara, porque no, me dolía verla que se viniera. Pero como les digo, ¿quién nos entiende, verdad? Bueno, los niños son un poco complicados de entender, y en ese sentido pues mi mamá tenía que venir a trabajar acá, mi papá también, entonces yo estaba allá con mis primas, mi abuela y mi tía. Ellos me enseñaron pues un poquito de cada cosa en relación a lo de la escuela, ¿verdad? Cómo era convivir en la escuela, qué juegos habían allá y cositas así. Bueno, termina ese año y mi papá me fue a traer. Si no me recuerdo, fue mi papá. ¿Quién me fue a traer? Fue mi mamá. Bueno, me fueron a traer y me vine para acá. Ya estando acá, pues sí, ya entré a párvulos. Ya tenía 5 para cumplir 6, ¿verdad? Entonces entro a párvulos. Cuando entro a párvulos, pues para mí no era algo, como les dijera yo, algo así desconocido. Yo ya sabía que era estar en una escuela, ya sabía que era convivir con niños, ya sabía que era una maestra. Yo miraba que mis compañeros lloraban porque sus mamás se iban a ir, sus mamás en las puertas y ellos llorando, y yo así como que, bueno, yo ya sé qué es. Ya sé qué es que le dejen a uno tareas, qué es lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Ya tenía una noción, ya sabía, no iba tan en cero. A diferencia de mis compañeros, que yo considero pues que sí les ha de ver dolido bastante el despegarse de sus mamás. Bueno, empiezo a estudiar acá. Mi papá, pues como les comenté, mi papá le daba clases a personas adultas. A los cuántos años, eso sí no lo sé, pero sí sé que él dio clases a personas adultas. Entonces él tenía un poquito de paciencia en relación al estar enseñando. Él me ayudó bastante en algunas tareas que me dejaban en la escuela. De primero a sexto él me ayudó bastante. Bueno, como les decía, mi papá pues es alcohólico, entonces en ese sentido muchas veces él se desconectaba de nosotros, venía bolo, maltrataba, quería pelear, pues sin fin de cosas que ustedes, para quienes han convivido con personas alcohólicas, pues me comprenderán, ¿verdad? Y sabrán cómo es convivir con este tipo de personas. Bueno, como les digo, pues considero que cada quien tal vez tiene traumas, unos más que otros, pero problemas con relación a los vicios, eso sí es muy complicado, y quiera que no, si son traumas que le quedan a uno cuando está pequeño. Gracias a Dios, pues no les puedo decir así como que contarles una historia así muy desgarradora, en el sentido de que, pues dejó inconsciente a mi mamá, o nos pegaba, o cositas así. Pues no tanto, o no sé si mi mente lo borró, lo bloqueó, pero yo en ese sentido no tengo recuerdos de esa forma. Bueno, como les cuento, estuve estudiando aquí de primero a sexto, pues gracias a Dios. De párvulos a sexto fui abanderada, gracias a Dios, pues hacía mis tareas, no... Era responsable, en ese sentido era responsable. Bueno, para mi clausura de sexto, pues más que todo solo estuve con mi mamá. Mi papá llegó ya casi cuando iba terminando, pero estaba tomado. Entonces habían cositas en las que él sí se desconectaba. Una cosa que sí hizo fue que, por ejemplo, cuando yo estaba en sexto primario, o sea, de 12 años, él le realizó, creo yo, jubilación a un maestro. Y este maestro tenía una academia de mecanografía y computación. Entonces ahí hizo él un clic. Permítanme un momentito. Muy bien, disculpen, pero estoy un poco mala la tos, entonces no quiero estar tosiendo enfrente de ustedes. Bueno, les decía, hizo una vinculación, no sé qué iba a decir. Hizo un vínculo de amistad con este maestro al cual estaba trabajando en su jubilación. Y le contó a mi papá pues, que tenía una hija y que estaba estudiando. Entonces él, como tenía la academia de computación y mecanografía, le dijo que me daba media beca para que yo estudiara ahí con él. La academia es Academia Luz, estaba ubicada por Candelaria, atrás de la iglesia San José, si no estoy mal, de la Merced. Bueno, pues ahorita no sé, tengo tiempos de no pasar por ahí, no sé si todavía estará la academia, una excelente academia, me gustó bastante cómo me enseñaron y todo lo que aprendí. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es que mi papá logró conseguir esta media beca y yo me fui a estudiar allá con él los días sábados de 8 a 12 si no estoy mal, o 1 de la tarde, y teníamos como que mitimita, ¿verdad? En primer periodo teníamos mecanografía y luego computación o viceversa.
Tenía 12 años cuando yo empecé a ir y venirme sola en los buses. Bueno, les comento otro dato interesante. Yo vivo en zona 18. Bueno, de Candelaria para zona 18 no está tan retirado, pero se imaginarán ustedes una niña de 12 años en bus ya caminando sola. ¿Por qué fue que aprendí? Porque resulta que mi mamá pues estaba trabajando y mi papá a veces me iba a dejar. Me iba a dejar, pero a veces no me iba a traer. Entonces, para caminar, para quienes conocen esta área donde está Candelaria, está el mercado de la parroquia. Y pues, digamos que si vamos de Candelaria para la parada del mercado de la parroquia, de los buses, donde está el área donde está la pasarela, para salir a la calle Martí, ahí sí es un poco peligroso porque hay varias cantinas. Y pues se imaginarán, ese recorrido tenía que ser yo, porque yo no salía para el lado de la Merced, sino que yo salía del lado de la parroquia, entonces tenía que caminar un buen pedacito. Y como les digo, pues mi papá me iba a traer algunas veces, pero ya las últimas veces él se quedaba tomando en estas cantinas, entonces no me iba a traer. Y el profesor, que de verdad le agradezco mucho, él a veces eran las 2 de la tarde y yo me quedaba esperando a mi papá para que me fuera a traer. Fue ya el desespero, ¿verdad? De estar así como que, ay, esperando a que quieras va a venir y que si va a venir o no va a venir. Para ese entonces yo no tenía teléfono, no tenía cómo comunicarme, solo el profesor se podía comunicar con mi mamá al teléfono de la casa, si en dado caso mi mamá estaba acá, si no, pues no había otro lado donde se pudieran comunicar con ella. Mi papá sí tenía celular, me recuerdo que sí tenía un Nokia, un negrito, de esos antiguos, de esos que ustedes los botaban y no se arruinaban. Pues de esos tenía mi papá uno. Él tenía número de teléfono, pero no lo contestaba porque a veces, como les digo, se quedaba bien tomado, entonces no respondía. Así fue como yo empecé a viajar en bus, pues sola, ¿verdad? Porque como les decía, mi papá no me iba a traer, tenía que estar al pendiente, entonces para irme a dejar a veces en las mañanas él estaba tomado, mi mamá no podía, de vez en cuando tal vez mi mamá me iba a dejar o me iba a traer, pero había ocasiones en las que no, entonces decidí ir y venir yo sola. Ya sabía dónde esperaba el bus, ya sabía dónde tenía que caminar, ya sabía todo, entonces gracias a Dios nunca me pasó nada. Y así logré terminar de mi curso, ¿verdad? De mecanografía y computación. Bueno, entro a básicos, de primero a tercero básico, pues sí, fue un poquito complicado. Mi papá ya no me ayudaba en algunas cosas porque ya tal vez él ya no lo tenía tan fresco, ya eran otros temas los que mirábamos. Sí me costó un poquito, ¿verdad? Ya en tercero básico, pues sí me costó, gracias a Dios salí. Él también me hizo favor de conseguirme una beca, entonces de primero a tercero yo estuve becada, me daban no sé si 200 quetzales, no sé cada cuánto, pero me recuerdo que tenía una beca, entonces yo tenía que tener buenas notas, no podía dejar cursos, no podía tener suspensiones, porque si yo tenía suspensiones me podían quitar mi beca. Tuve un incidente en tercero básico en el cual pues con una compañera pues tuve un problema y un profesor, eso hizo que me suspendieran, no sé si por 3 o 2 días, lloré demasiado, como ustedes no tienen una idea, porque yo asumía, no era mi culpa, no fue mi culpa, la verdad, de esa suspensión no fue mi culpa, no, pero la persona que tuvo la culpa ni la mencionaron, no la suspendieron, prácticamente yo recibí todo el castigo por parte de ella. Entonces esta otra chica, la responsable, también era becada, entonces se imaginarán, pues ambas teníamos que cuidar nuestra beca, pero como no sé qué problema hubo ahí o cómo estuvo el asunto, la cosa que ella prácticamente se lavó las manos y solo quedé yo como la culpable en este problema, entonces yo salí suspendida por, como les digo, no me recuerdo si 2 o 3 días. No perdí la beca, gracias a Dios la secretaria que estaba en ese instituto era amiga de mi papá y de mi mamá y ella me ayudó y gracias a Dios no perdí la beca, que ese era mi miedo. Bueno, me hacen mi examen vocacional en tercero básico para ver qué carrera podía seguir, no sé si actualmente todavía lo hacen, pero acá pues en tercero básico se hacía este examen.
Me hago el examen y en el examen me salen 3 carreras, que era secretariado, magisterio y bachiller industrial. De estas 3 carreras, pues en teoría se asumía que teníamos que escoger cuál es la que nosotros queríamos. Para ese entonces, pues no sabía qué hacer con mi vida, no sabía qué seguir, pero sí sabía que iba a seguir diversificado, que mi papá y mi mamá querían que yo siguiera diversificado. Bueno, ellos debatieron en qué carrera y optaron por la carrera de secretariado. Y mi mamá pues quería secretariado bilingüe, mi papá pues quería un título. Sí o sí ellos querían que yo tuviera un título, no un bachiller, sino un título, ¿verdad? Entonces estudié secretariado. Bueno, estudio secretariado bilingüe en la Escuela Nacional Central de Formación Secretarial en la zona 1. Para ingresar a esta escuela pues era un poquito complicado en el sentido de que no había muchos cupos, tenía uno que madrugar, no me recuerdo a qué horas fuimos a hacer cola, no sé si fue a las 4 de la mañana o 5 de la mañana, tuvimos que hacer cola para poder ingresar. Logré ingresar. Uno de los requisitos que solicitaban era que en nuestro examen vocacional apareciera la carrera de secretariado. En mi caso sí aparecía. Otra cosa era que tuviéramos los cursos de mecanografía. Sí tenía mis cursos de mecanografía, tengo mis diplomas, que por cierto no les comenté, pero mi clausura, ellos hacían... la clausura, no sé si fue en un salón que se llama Los Arcos, que está ahí por Candelaria, y la misa de acción de gracias la hicieron en el Cerrito. Entonces tengo por ahí mi foto donde estoy, que por cierto también salí de abanderada en el curso de mecanografía y computación. Salí de abanderada, ese día me recuerdo que me enfermé del estómago, me sentía mal, no sé por qué, pero me enfermé, pero así estuve presente, estuvo mi mamá, estuvo mi papá, me compraron un anillo, tengo un anillo que mi mamá me regaló, que tiene una máquina de escribir. También algo importante que les quiero mencionar es que en esta academia el profesor era católico y a él le gustaba hacer retiros. Los retiros ustedes eran hermosos, eran bonitos, ustedes si han ido, ustedes me comprenderán, ¿verdad? Que es bonito ir a un retiro. Fui tal vez como a dos retiros con él. Bueno, de los retiros pues más o menos recuerdo, porque ahí sí no tuve amigos, tal vez solo tuve como 2 en relación a poderles hablar nada más, ¿verdad? De tener media comunicación, porque no era que fuéramos así como que bien apegados, ¿verdad? Con los de este curso. Tuve mi clausura, bueno, como les digo, pues volviendo a lo de secretarial, sí tenía los requisitos, sí cumplía los requisitos, que era tener los cursos de mecanografía y tener en mi examen vocacional la carrera de secretariado. Bueno, otra cosa que para entrar a la escuela antes, no sé, ahora asumo que ya no, pero antes nos dejaban tareas. Antes de entrar a primero de secretariado, o sea, cuarto, ¿verdad? En este caso sería cuarto secretariado. Para entrar a cuarto secretariado, nos dejaron tareas, hacer unas figuritas, hacer planas, leer un libro, hacer un resumen, varias cositas. Nos dejaron para poder entregar esas tareas al inicio de año. Bueno, paso el primer año, me indican que en la carrera nos solicitaban pausa. Hay algo muy importante que no les mencioné. Cuando yo estaba en tercero básico, si no estoy mal, yo recuerdo, mi papá tuvo un accidente. Para ese entonces habían buses rojos. Les quiero comentar esto porque esto es parte importante de lo demás que les quiero contar. Solo les voy a contar esto y después ya sigo con lo de mi carrera de secretariado. Bueno, cuando estaba en tercero básico, si no estoy mal, estaban los buses rojos. Y mi papá, como les digo, pues trabajaba de oficinista y venía en un bus. Vivo en la zona 18, como les había mencionado. Mi papá venía en ese bus y el bus era de esos altos que tenían los tubos hasta arriba y de esos tubos gruesos, ¿verdad? Que los sillones eran azules, no sé si ustedes recuerdan. Venía en este bus
y cuando él llega al extremo de buses, empiezan a dispararle al piloto, y cuando disparan, pues mi papá se tira al suelo, donde tira al suelo, como que hay un rebote de la bala, y no sé cómo, ¿verdad? Pero a él le cae la bala en el brazo. Entonces a él se lo llevan al hospital. Bueno, Alex, porque él tiene derecho a Alex. Bueno, yo creo que acababa de venir del instituto. Yo estaba en mi casa cuando una vecina, que es como mi segunda mamá, mi vecina Blanca me dice, ay, hola, mira, fíjate que a tu papá le acaban de disparar y se lo llevaron al hospital. Entonces él estaba ahí abajo. Cuando yo me entero de esto, pues se imaginarán, ¿verdad? El pensar de que dónde le dispararon, qué área del cuerpo lo dispararon. Yo pensaba lo peor, salí corriendo, ella iba detrás mío, pero dice que yo iba puro venado y ya no me pudo seguir. Llego a la escena donde me habían dicho que ahí estaba mi papá, que era en el extremo de buses. Yo busqué, le pregunté por él, pero cuando yo llegué ya se lo habían llevado, ya había llegado la ambulancia, ya se lo habían llevado. Solo nos tenían que entregar un maletín que creo que lo dejaron en una librería, que era de un señor que fue bastante amigo de mi papá y de mi mamá, porque solo con ellos iban a comprar ahí mis útiles. Él creo que aguardó ahí el maletín de mi papá y a él se lo llevaron. Para ese entonces, pues imaginarán, como les digo, entré en shock, no sabía qué hacer, estuve loqueando, preguntando que cómo iba, me decían que iba consciente, pero también había otra persona que le había caído una bala en el pie, otra que sí iba muy grave, que creo que esa otra persona sí falleció. Entonces imaginarán, de las 3 personas que a mí me dicen, pues yo no sabía quién era mi papá. Como les digo, sí tenía bastante miedo. Regreso acá a la casa, regreso corriendo, llamo a mi mamá y le cuento. Y pues mi mamá sale, ¿verdad? A ver en dónde estaba mi papá. Al final, pues lo demás ya no recuerdo bien, pero sí sé que mi mamá dio las vueltas y que nos habían dicho, ¿verdad?, que había sido en el brazo. Lo llevan al IX de accidentes, porque gracias a Dios mi papá tiene derecho al IX, una gran bendición el IX, aunque yo sé que la mayoría se queja porque la atención no es muy agradable, pero en el sentido de la atención a mi papá ha sido muy buena, muy muy buena. Sí la hemos aprovechado bastante, porque sí la hemos aprovechado. Y lo han atendido muy bien, le han puesto mucha atención hasta el día de hoy. Bueno, pues como les decía, llega mi mamá, pues ella me comenta que tenía que irlo a ver, que gracias a Dios estaba bien y encontró toda la información y pues gracias a Dios pasó eso del accidente. Bueno, ya llevo 28 minutos aquí platicándoles parte de mi vida, entonces voy a parar acá. Y como les digo, voy a retomarlo en otro video, que ya sería de continuar contándoles lo que fue mi diversificado. Cómo fue que pasé esa parte de mi diversificado y contarles hasta actualmente, ¿verdad? Ahora cómo estamos viviendo, cómo ha sido mi vida. Bueno, entonces sin más que decirles, espero que les guste, que les llame la atención todo esto de mi historia, por si me quieren seguir conociendo, si quieren saber más de mí, pues les voy a seguir contando en los demás videos que espero subirlos en estos días. Espero se suscriban, le den me gusta, me comenten para que yo pueda subir. Como ustedes saben, pues lo que busco ahorita en este canal principalmente es subir las horas de visualizaciones, que necesitamos llegar a las 4000 y llevo 2700 horas. Bueno, espero que me ayuden en eso. Les agradezco mucho que estén acá. Espero que les guste este tipo de contenidos y nos vemos en un próximo video. Gracias.